Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Mundos Psicólogos, un espacio creado para hablar sobre temas de salud mental y bienestar emocional. Hoy abordaremos un tema bastante complejo, pero que está a la orden del día, la depresión y cómo se relaciona la culpa. Para ello contamos con Jaime Flores, psicólogo, experto conductista en acompañar a personas con depresión, ansiedad, terapia de pareja y otras muchas más cosas. Hola Jaime, bienvenido. Hola Esther, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al podcast porque la verdad es que me hace mucha ilusión poder participar con vosotros porque la verdad es que el podcast está bastante bien y bueno, y que a tope, vamos a darle a tope a esto. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Nada, para empezar, siempre intentamos hacer una pregunta un poco de contexto, ¿no? Contextualización y poner a nuestros oyentes en lo que estamos hablando, en este caso, la depresión. Un tema que cada día se habla más, para bien, la realidad se está poniendo bastante sobre la mesa, pero sí que es verdad que seguimos viendo que está muy estigmatizado y, y bueno, quería abordar un poco este tema, ¿no? En plan, tú imagino que en tu día a día trabajarás con muchas personas que están enfrentando esta situación, que la verdad no es nada fácil. Y quería más bien lanzarte una pregunta, ¿no? Y es que hay veces, o detectó a veces, que la depresión va muy relacionada con la sensación de culpa, ¿no? Que la sociedad en la que vivimos nos señala y nos hace sentir culpables por atravesar un proceso que realmente no podemos, en cierto modo, controlar. Quiero decir que al final es un proceso complejo y que necesita ayuda profesional. ¿Nos podrías explicar un poquito sobre esto, sobre cómo se pueden relacionar estas dos cosas? Sí, mira, ya te digo, es muy interesante como bien has dicho porque es una dinámica que cada vez es como que está más en boca de todo el mundo. Quizás esto es bueno porque se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Ya no hay Ujú, tanto tabú, quizás con la ujú, temática, eso ya es algo positivo. exacto. Una primera cosa importante es comunicar, ¿no? El comunicar es decir, oye, pues no me encuentro del todo bien, tal y cual, bueno, pero eso al margen. En relación sí, a esta relación entre culpa y depresión, hay una cosa muy interesante, y es que yo aquí en terapia también veo que la culpa también se presenta bueno, con cosas tan tontas como una toma de decisiones, por ejemplo, o la ansiedad, ¿no? O algo así. O sea, es decir, como que la Ujú, culpa está como muy presente en la naturaleza humana, ¿no? O algo así. Pero sobre todo en la depresión, ¿no? Porque la depresión es como un poco a lo he fallado, ujú, no estoy cumpliendo los estándares y tal. Entonces, cuando yo explico cuando yo trabajo con los pacientes, ¿no? Y con las pacientes aquí en consulta, siempre hago mucho énfasis en las reglas verbales del contexto, ¿vale? ¿de acuerdo? Es decir, nadie decide estar en depresión, nadie decide tener un trabajo que quizás no es satisfactorio o nadie decide tener ciertas habilidades comunicativas que le impiden, que hacen que no se comunique bien con ciertas personas, lo que sea, ¿vale? Es decir, eh, concretamente, la relación que hay entre la culpa y la depresión tiene muchas veces que ver más con un aprendizaje sociocultural y con Vale. una presión a nivel de contexto sobre la persona. Es decir, hay un autor que es muy interesante, muy relevante, se llama Neuronacho, Ujú. ¿verdad? Ay, ¿Vale? sí, lo conocemos, Sí, nos encanta. claro, claro. Se ha puesto muy de moda ahora últimamente. Él en su libro destaca una cosa que es muy interesante y dice, bueno, cuando hablamos de depresión, siempre hablamos como de persona depresiva, ¿no? Persona depresiva. Pero ¿por qué no hacemos énfasis en contexto depresógeno? Ujú, ujú. Muy Es decir, interesante, sí. como ponemos siempre con mucho énfasis sobre la persona, ¿no? Tienes que tal y cual. También es importante comprender que la persona necesita encajar como animales que somos, es nuestra filogénesis está ahí, ¿no? Nuestra epigenética y demás. También tenemos que encajar, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo quiere tener una familia, todo el mundo quiere llegar a final de mes, todo el mundo quiere poder echarse unas cervezas y demás. ¿Qué pasa cuando no llegas a eso? Cuando no llegamos a eso. Bueno, pues el contexto también hace mucho énfasis en vez de enfatizar pues el contexto en el que estamos viviendo como complicado, cada vez más complicado, ¿no? Enfatizamos en que la persona no consigue llegar a esto. Se siente más insuficiente, se siente más incapaz, se siente peor, más inútil, ¿no? Quizás cuando yo digo esto, los oyentes y las oyentes se sienten identificados, ¿no? Porque cuando una persona se siente culpable, Ujú. automáticamente a nivel verbal se desarrollan otras palabras, ¿no? Por lo que hemos dicho, insuficiencia, incapacidad, inútil, inferior.
eh, desplazado, lo que sea, ¿vale? Entonces, Ujú. la relación que existe entre la culpa y la depresión, para concretarlo, ¿vale? Vendría estando mediatizada por ese contexto, ¿no? Que señala o como que responsabiliza demasiado a la persona, ¿vale? Y que crea reglas socioculturales concretas, ¿no? De tienes que ir de más. Tienes que, la culpa de la productividad, tienes que ser fuerte. Ostras, es que puede ser mucha presión a veces, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Además, ya me respondes a la segunda pregunta, que es la que te quería decir, ¿no? En plan, ¿de dónde viene esa sensación de que las personas entran en culpa con la depresión? ¿Es un factor individual de cada persona o también tiene que ver con esa, como tú bien has dicho, ¿no? Somos seres, o sea, vivimos en una sociedad y como tal nos vemos impregnados por cosas que pasan en la sociedad. Y es esta misma sociedad la que en la mayoría de las veces nos puede imponer según estos estándares, esta sensación de culpa, ¿no? Es muy interesante porque además creo que va bastante de la mano de la siguiente pregunta que te quería hacer y es este estigma de que la depresión muchas veces es fuerza de voluntad, falta de voluntad para atravesar esta situación, ¿no? También esa sensación de no lo estoy haciendo lo bien que debería y me siento culpable porque la gente me está diciendo que no lo estoy afrontando con la voluntad, que no tengo la capacidad de hacerlo. Oye, qué duro, ¿no? Esto para la persona que ya de por sí está atravesando algo tan duro como es una depresión. Claro, claro. Vamos a intentar hacer un ejercicio y es de intentar decir contextos de personas. Vamos a intentar hacer un momento de Perfecto. personas, ¿vale? En el sentido de que la persona, que ya el oyente o la oyente pueda decir, vale, Contexto ¿qué, depresor. claro, qué está pasando en mi contexto? ¿Qué está pasando en mi contexto para que me impide quizás sentirme bien? Bueno, ¿qué significa sentirse bien? Eso ya es otra cosa, ¿vale? Pero bueno. Sí que es cierto que el tema de la fuerza de voluntad es un tema muy interesante porque Ujú, aquí sería muy importante preguntarse si, por ejemplo, ¿no? Es un poquillo algo mío, ¿no? Pero, por ujú. ejemplo, en África tienen esta necesidad de esa fuerza de voluntad. El contexto licita mucho la conducta, ¿no? Y las reglas que se establecen en este modelo en el que vivimos, en el modelo capitalista, ¿no? Europeo, en fin, primer mundo y demás, establece como ese culto a la productividad, ¿vale? Oye, que Ujú. aquí en terapia me vienen muchas personas que vienen con esa como exigencia, como de, "Ah, pero es que no consigo llegar a más o tal, ¿no? También muchas veces la depresión viene de ese agotamiento de tener que seguir esa regla, ¿vale? Esa regla de esa fuerza de voluntad, la persona dice, venga, vale, perfecto, vamos para adelante. Llega un punto en el que esa persona acaba agotada. Cuando estás agotado, cuando estás súper cansado, tú no te hablas bien, tú no dices, ay, venga, bien, perfecto, no. Es más probable que tú estés pues, más apático, más, no puedo con mi alma, ¿vale? Entonces, Ujú. claro, date cuenta de que esa fuerza de voluntad ya genera una presión, ¿no? Y si consigues llevarla a cabo, si consigues llevar tu vida en base a esa regla de fuerza de voluntad, es probable que acabes, bueno, pues con un agotamiento crónico, mental, como lo queramos llamar, que lleve a eso, a ese socavamiento de estrategias de afrontamiento. Sería, un poquito a nivel técnico sería ese socavamiento y en ¿Vale? estrategia de afrontamiento, esa pérdida de reforzadores, ¿vale? Es decir, ese estrés continuo, ese no parar, ese no disfrutar de las cosas valiosas, ¿no? Eso lleva a una pérdida de reforzadores que se podría ver claramente con el ejemplo de emoción, conducta. Es decir, emoción, flechita, conducta y otra vez a la emoción, ¿vale? Como un círculo vicioso. ¿Qué implica esto? Si la depresión ya de por sí, si la culpa ya de por sí o la depresión ya de por sí genera como emociones negativas y esas emociones negativas eh, te dicen, ¿no? Vamos a hacer como que una persona te dice, oye, quédate en el sofá o quédate o quédate pegándote atracones para poder sentirte mejor. Y tú retroalimentas esas conductas, ¿no? También estás retroalimentando esa emoción, al fin y al cabo, ¿vale? Emoción, tristeza, apatía, tal y cual, llevan las conductas, tú las haces, entonces otra vez, y 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 otra vez. Y a eso ya le añadimos toda la presión previa del contexto, de esas reglas, a que ya la persona haya entrado en ese ciclo de inhalación, ¿vale? La culpa de la depresión, para mi gusto, tiene que ver con esa pérdida progresiva de reforzadores. Si tuviese que destacar algo de este podcast, sería esa pérdida progresiva de reforzadores, ese concepto de presógeno, ¿vale? Y ese ciclo de emoción-conducta, ¿vale? Ese patrón de inacción. La persona se percibe depresiva y se percibe culpable cuando empieza a retroalimentar conductas que tienen que ver con eso, que tienen que ver con esa depresión, con esa tristeza, con esa apatía.
Es decir, muy poca gente, hay muy poca gente es capaz de, digamos, de estar depresiva y seguir haciendo lo que es valioso para ella. Por lo general, cuando una persona está depresiva, está triste, está apática, está con ese estrés crónico, deja de hacer lo que es valioso para ella. Ujú. Entonces, el mito de la fuerza de voluntad es un poco te vamos a exprimir hasta el punto de que llega un punto en el que ya estés agotado, agotada, y entres en un ciclo y la persona, ahí es cuando entra la culpa. Ahí, porque es como no soy capaz, no he podido, no sigo la estela de mis amigos, no sigo la estela de mi familia, que a los 30 ya tiene una casa, no tengo pareja, no puedo permitirme un alquiler digno, tal, que eso ya es otra variable más externa y demás. Entonces la fuerza de voluntad, esa regla y otras reglas asociadas tienen que ver con eso, con esa incapacidad para decir, oye, escúchame, que yo tengo mis propias reglas, ¿sabes? Que no tengo por qué seguir estas. Las sigo y acabo con estrés crónico o no soy capaz de seguirlas por algún motivo y culpa. Me siento inferior, me siento incapaz, me siento vulnerable. No sé si te respondí a la pregunta. No, no, sí, totalmente. Además, me estabas respondiendo a varias ya que tenía y Sí, me sí, parece. bueno. Pero No, me podemos encanta, me hablar encanta. nuevamente. Me Sí. encanta porque al final están todas relacionadas. Ujú. Va uno de la mano del otro, ¿no? Como comentabas. Em, este contexto depresivo está influenciado por estos factores que has comentado de la productividad. Me parece también un tema como interesante, ¿no? No solo esto, porque también has hecho un comentario que me parece interesante y es como la persona cuando está depresiva deja de hacer las cosas que le gusta. Pero ¿qué pasa con las personas que están atravesando una depresión como es conocida como funcional, ¿no? Que les permite Mm, hacer su día a día, interesante. pero que interiormente también pueden sentir esta culpa, es decir, culpa por cualquier comentario de, hey, pues, ¿estás depresivo? Pues no lo pareces, o por, ¿sabes? Es como la otra cara de la depresión que también hay que hacer visible. Claro. Lo que pasa es que esta nota que has hecho es súper importante porque nosotros a nivel visible, cuando vemos a una persona pues, como triste, ¿no? Como que no se Ujú, cuida y demás, tú puedes decir, oye, pues esta persona está mal, ¿no? ujú, Pero cuando ves a una persona que sí que hace las cosas y demás, pero que después, cuando está sola, siente ese agotamiento existencial, pero de cara al público muestra quizás más esa cara bonita y demás, esa depresión funcional es la que tiene que ver con esa fuerza de voluntad, ese cumplir las reglas. Yo es que ujú. tengo que cumplir las reglas, yo tengo que cumplir los estándares. O sea, esto tiene que ver con la conducta, con conducta animal y evolutiva 100%. Es decir, necesitamos pertenecer al grupo, necesitamos pertenecer a sentir coherencia y nos duele la soledad. Entonces, eso hace que estemos siempre como intentando buscar como esa coherencia en cuanto a cumplir normas y demás. ¿Qué pasa? Que si se establece un contexto de normas de tienes que, bueno, tienes que ser productivo, tienes que funcionar, tienes que no sé qué, tienes que producir, tienes que no sé cuánto, o tienes que tener, por lo dicho, ¿no? Que hemos dicho anteriormente, tienes que tener 5 hijos a los 30 años, tienes que tener tu casa, tal y cual del otro. Ostras, es que date cuenta de que eso al final eso no está bajo tu control, ¿sabes? O sea, lo que está Total. bajo tu control son tus necesidades y bueno, un poco el mirar hacia aquí, ¿no? Hacia uno mismo o hacia una misma y decir, escúchame, ¿cómo estoy yo ahora mismo? O sea, ¿qué necesito? Lo que estoy necesitando está solapado por ese tengo que, esa regla verbal autoimpuesta o impuesta. Entonces, lo que tú me comentas de la depresión funcional es muy interesante porque sí que es cierto que está mucho más invisibilizado. La gente no lo ve. Claro, porque la gente Ujú, lo que ve de cara al público es, o sea, cuando la persona está en esa depresión funcional, lo que ve es como una sonrisa. No, sí, yo sí que puedo, tal, esto, lo otro. Y eso sí que es realmente, es como, creo que puede ser los inicios, y esto para esas personas que a lo mejor no lo comunican tal y cual, que ha sacado un poquito de introspección, es decir, oye, estoy un poco en la rueda de hámster, estoy un poco en la ya, rueda de hámster que no termina de la cosa de, venga, y un poquito más, venga, y un poquito más, venga, y un poquito más. Y cuando consiga esto, conseguiré lo otro. Pero cuando consigas aquello, seguramente necesitarás otra cosa. Y si esa satisfacción que quieres lograr ya está aquí, en este momento presente, y si no estás poniendo el foco de atención donde tienes que poner lo que es aquí, en tus necesidades y en tus valores, en qué tipo de vida quieres llevar, ¿no? Entonces, muchas veces esa depresión funcional responde a integrar unas reglas verbales, qué tipo de vida quiero llevar, impuesta por la sociedad, ¿no? Un poco por esos.
tengo que, por esas reglas socioculturales, más que por el qué vida necesito llevar yo. ¿Vale? Total. Pero sí que es verdad que, o sea, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Pero sí que es verdad que un proceso ya, o sea, en un contexto depresivo ya una persona está atravesando bastantes dificultades. Y yo creo que hay una de ellas es la capacidad de detectar, como tú bien has dicho, ¿no? Puede ser que una depresión funcional sea el inicio de todo lo que viene después. Em, Creo que puede ser interesante que, no puede ser, no, va a ser muy interesante que nos des herramientas, sí, porque a nuestros oyentes, porque es que estoy segurísima que esta es una de las partes que más, que más puede ayudar, sobre todo, a las personas que nos están escuchando, Mm. herramientas para detectar, para afrontar y para el después, o sea, para todo el proceso, que tiene un inicio, un desarrollo y un final. ¿Cómo puedo detectar que estoy en este bucle? ¿Cómo puedo hacer mientras estoy en el bucle? Y Sí, vale. Tiene que ver un poco con esa premisa que comentaba de un poco eh, la vida que estoy llevando ahora mismo es satisfactoria. ujú, La vida que sí, y que entendemos por satisfactorio, ¿no? Pero aquí a satisfactorio implicaría que, por ejemplo, puedes, si te gusta mucho entrenar, ¿no? Vas al gimnasio, pues oye, que puedas ir al gimnasio tranquilo, sin estar respondiendo mensajes a todas horas, ujú, que no estés en el gimnasio pensando en lo de mañana, que puedas ir al gimnasio con calma, ¿no? Un poco eso, o incluso que que dejes de hacer cosas como ir al gimnasio, que entonces una primera pauta, una primera premisa, un primer tip podría ser analizarse desde fuera, ¿vale? Entonces, vendría siendo un poco durante la semana me dedico a producir y también me dedico a vivir, ya, un poco vivir entendiéndolo como oye, pues me puedo sentar tranquilo o tranquila a desayunar y aquí no pasa nada. Y yo puedo estar tranquilo, tranquila y tener mi fin de semana, irme a la playa o disfrutar con mi pareja sin pensar en el trabajo, sin el móvil o sin pensar en los problemas que tenemos y demás. Pero estoy jugando mucho hacia el tema del trabajo porque veo bueno, que es un poco un tema también como muy principal, por lo menos lo que veo aquí en los consultantes y demás, ¿no? Pero también tiene que ver con el tema de las reglas verbales aprendidas en relación a la familia, ¿no? Tengo que tener familia a los 30 años, tengo que tener un alquiler, quieres ir a vivir en un alquiler, ta, 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 ta. Vale. ujú, El tema de la depresión funcional tiene que ver con el hecho de que muchas veces dejamos de hacer cosas como que nos sentimos mal, ¿no? Pero eso no tiene por qué corresponder a unas conductas. Es decir, yo me puedo sentir mal y yo como personalmente, como terapeuta, también soy persona y me puedo sentir mal a veces, pero eso no implica que yo tenga que dejar de seguir haciendo las cosas valiosas. Entonces, es un poco esa coherencia. Entonces, me encuentro mal, me encuentro estresado, me encuentro tal. Estoy dejando de hacer las cosas que son valiosas para mí. Estoy dejando de hacer las cosas, para mí valioso es levantarme tranquilo por las mañanas y tomarme un café, por ejemplo. ujú. Entonces, Sí, sí. estoy dejando de hacer esto. Sí. ¿Es puntual? Sí. Bueno, si es puntual, vale, puede ser, porque a lo mejor un estrés puntual podemos tolerar, ¿vale? Pero si ya es crónico y si ya es algo que no puedo estar disfrutando tranquilamente y si ya después, además del café, me gusta mucho también hacer, bueno, pues, no sé, comer tranquilo, dormir la siesta, ya no puedo. O no soy capaz de dormir la siesta. O duermo la siesta intranquilo, lo que sea. Entonces, ves, Ujú, ya un primer tip sería el localizar el cómo esa depresión, ¿no? La depresión sería como esa pérdida de reforzadores, ¿no? Estoy dejando de hacer cosas valiosas en mi vida es un poco hacer ese análisis de mi día, mi semana cómo es, ¿no? Me dedico a producir, a estar constantemente pensando o, mm, o rumiando sobre alguna problemática que me esté acompañando. Vale, bueno, pero eso me está interfiriendo en mi vida en cuanto a reforzadores, a cosas valiosas. Soy capaz de seguir rumiando, soy capaz de seguir preocupándome, soy capaz de preocuparme, soy capaz de saber preocuparme. Soy capaz de aprender a preocuparme, mejor dicho. Pero bueno, sería un poco ese tip, ¿no? El analizar un poco si esas cosas que nos están amargando un poquito la vida eh, están haciendo que perdamos reforzadores, dejando de hacer cosas valiosas. Bueno, un poco esa relación de producir, vivir ujú. o pensar vivir, ¿no? Muchas veces vivimos aquí arriba, aquí como en la mente, y no estamos viviendo aquí en el momento presente diciendo, oye, escúchame, soy yo el que está pensando ahora mismo, no hay, el que está viviendo mi vida soy yo, no mi mente, ¿sabes?
ese pensamiento que me genera malestar. Total. Pero bueno, Proyecciones, ¿no? Al final de lo que tenemos que ser, queremos ser y de, bueno, sí, al final son imposiciones sociales 100%. Muy interesante. Al final yo creo que no es lo que me comentabas, que me parece muy interesante, es hacer este ejercicio de conciencia, ¿no? Con uno mismo, sí, ¿no? O sea, momento presente. realmente es eso, sentarte y decir, oye, igual es complicado, ¿no? Como sobre todo en esta vorágine de laboral y de la vida en la que todo va tan rápido, que es como, va, tengo que tomar mi tiempo de darme el valor de sentarme, ver hacia adentro, analizar Mm. y poner sobre la mesa y decir, está pasando esto, ¿qué necesito para atravesarlo, para superarlo, para acompañarme a mí mismo? Porque al final También es... es importante preguntarse, ¿no? Has dicho una cosa muy interesante, que has dicho, a veces es difícil en esa vorágine darse cuenta. Ujú, Entonces, la pregunta aquí sería un poco eh, ¿qué consigo haciendo esto? ¿Qué consigo ujú, haciendo esto? ¿Qué ¿vale? consigo haciendo, qué consigo haciendo esto de preocuparme? ¿Qué consigo haciendo esto de, venga, un poquito más? ¿Qué consigo haciendo esto de, venga, meterme más tareas o más lo que sea? ¿Qué consigo? Lo que consigo me hace sentir satisfecho, me hace hacer como, qué bien, que no necesito nada más, estoy pleno. O es como un poco a los, sí, me quedo tranquilo, pero venga, otra vez y otra vez. Sí. Un poco también reflexionar sobre un poco del marco de coherencia, ¿no? Un marco de coherencia sería un poco eso, ¿no? Si eres capaz de llevar una vida tranquila durante una semana, si eres capaz de parar, eres capaz, es eso, ¿no? Un poco. Yo aquí a mis pacientes les hago una cosa y es que hago que hagan un círculo y ¿Vale? dentro de ese círculo, como si fuese el típico Excel que tiene como los quesitos, porcentaje y demás, Sí. y ahora lo que hago es que vaya poniendo todas esas cosas que serían como esa, que pueden ir cristalizando esa depresión funcional, ¿vale? Y ¿Vale? ahora, por lo general, suele pasar una cosa, y es que suele quedar muy poco, un 10%, un 15%, o menos incluso, para sus hobbies, sus aficiones, sus intereses, su estar con su pareja. Estar con su pareja simplemente disfrutando de su pareja, y ya está, no pensando en esto. Suele quedar muy poco, porque tiene muy interiorizado ese culto a la productividad. Y es como, creo que no, creo que tu vida no la estás llevando tú, la estás llevando otra cosa, no sé qué. Pero sí, hay Totalmente, al muchos tipos. final es, Sí, no, es que es muy interesante porque además pensándolo y haciendo un poco vista también propia, es realidad, o sea, al final piensa que pasamos muchas horas al día trabajando. Es normal que ocupe una gran parte de nuestras preocupaciones en nuestra mente, pero igual el trabajo también está en como en eso, en pesarlo, ¿no? En darle el valor y el peso exacto a cada cosa como corresponde. Lo sí, mira, social. una cosa muy interesante aquí este sería ¿sabes preocuparte? O sea, porque Mm, preocuparte te vas a preocupar. ¿vale? Preocuparte te vas a preocupar sí o sí, por cojones, perdón. Siempre te vas a Nada, preocupar, tranquilo. ¿vale? Siempre. Pero ¿sabes preocuparte? ¿Sabes quitar el pre y quedarte con el ocuparte? Uf, ¿No? ¿Sabes identificar el momento presente? Si tú tienes un amigo, por ejemplo, tú imagínate que tienes un amigo que tiene este mm, problema. El problema ¿vale? tiene una situación complicada con su pareja, tiene una situación complicada con el dinero, tiene una situación complicada con lo que sea, ¿vale? Ujú. Y date cuenta todo lo que tiene, ¿no? Todos sus problemas y demás. ¿Qué consejos le darías? Seguramente cuando se trata de un amigo, tú le vas a dar un consejo de, oye, para, ¿no? No sé qué, o oye, tampoco es para tanto, verlo en perspectiva, ¿no? Reflexiona un poquito, tampoco es tan duro, ¿no? O habla con esta persona. El problema está en que no estás hablando con esta persona, ¿vale? Eso que tú le dirías a ese amigo, ¿te lo dirías a ti mismo? ¿A ti mismo? No, Complicado. solemos ser más críticos con nosotros mismos que con los demás, ¿eh? Solemos ser 100%. sí, sí, el crítico interno. Yo lo llamo el crítico interno. Un poco ahí como el que viene un poco de la culpa de la depresión. ¿Bien? ¿Vale? Sí, sí, Entonces, 100%. sí, sí, sí. Pero bueno, No, 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 es un tema que me parece súper interesante porque al final, un poco en modo resumen, somos seres sociales, vivimos en una sociedad, pero no tenemos que olvidarnos que somos individuos y claro, que tenemos que buscar aquellos espacios para ser nosotros y no olvidarnos de ello por cumplir expectativas, ¿no? Diría, o por cumplir lo que nos imponen como sociedad.
claro, Y es un trabajo complicado, es muy fácil decirlo así, pero es un totalmente. trabajo complicado que es, que yo diría que es más bien un trabajo, no sé si de por vida, pero sí diario jolín, que la gente que realmente lo necesite, porque creo que también esto es muy interesante, el pedir ayuda, ¿no? Que nos cuesta pedir Totalmente, ayuda cuando estamos totalmente. en, Sí, en este bucle. Jo, o sea, yo desde aquí me gustaría animar a nuestros oyentes y nuestras oyentes a, si se ven en este punto, pedid ayuda. Muchas veces, o sea, es que no tenemos que poder con todo nosotros claro, solos. claro. Aquí una pregunta interesante que sería un poco, muchas veces nos preguntamos el por qué estoy así, ¿no? Que es como dentro del bucle. Ujú. Y la pregunta aquí sería el, ¿qué puedo hacer con esto? Total. ¿Qué puedo hacer con esto que me está acompañando? ¿Esto que Ujú. me está acompañando lo tengo que solucionar solo o puedo pedir ayuda? Exacto. Sí, O necesito que alguien que me solucione el problema o simplemente necesito un abrazo o que alguien me escuche, que alguien me dé un consejo valioso o simplemente bueno, vámonos a la playa o vámonos a tomar algo, a un parque y por nuestra acompaño en este dolor, ¿no? Muchas veces también vale. esa cultura de productividad o esos problemas psicológicos, ¿no? Ese malestar hace que nos quedemos como encerrados, ¿no? Esa depresión funcional muchas veces es eso también, como el Ujú. comunicarlo y me quedo para mí, conmigo, con mis problemas y el comentarlo muchas veces nos da 100%. perspectiva, ¿sabes? Sí, 100%. O sea, yo creo que poner nombre a las cosas y mencionarlas las hace reales. Siento que muchas veces lo que no se menciona no existe. Y por eso me parece como muy importante bueno, que las personas aprendamos a contar las cosas que nos pasan, sin miedo a lo que puedan decirnos, sino ujú, más bien haciendo un trabajo para nosotros mismos de crecimiento y de, y de valorarnos. Pues sí. Jaime, terminando un poco ya esta entrevista, me gustaría que nos dieras como un consejo como profesional y como, ya no solo profesional, sino como persona, para aquellas personas que nos están escuchando y que se pueden haber sentido identificadas con todo lo que hemos hablado, desde o sea, desde la psicología o desde Jaime Flores como persona. ¿Qué te gustaría decirle a nuestros oyentes? Vale. La clave, yo tengo aquí afuera en el despacho, ¿vale? Estoy aquí ahora mismo en mi despacho, tengo fuera un cartelito, ¿vale? Que pone acepta, comprende, gestiona, Oh, qué ¿vale? guay. Entonces, el aceptarlo es lo que tú has dicho de verbalizarlo, ¿no? De decir, escúchame, lo tengo aquí delante, pues lo tengo ahora mismo aquí delante, tengo aquí ahora mismo el problema. Soy capaz de decirlo en voz alta, o por lo menos de decirlo a mí mismo. Ya eso, Ujú. ya el decirlo, ya un poco a lo, vale, ¿qué está pasando? El comprenderlo, ¿no? El comprenderlo es lo que hemos ido hablando un poco en relación a toda la entrevista, la necesidad de cumplir estándares, ¿no? A lo mejor el no saber preocuparnos o el no saber relacionarnos con nuestros problemas psicológicos, con nuestros pensamientos, ¿no? Con aquellas cosas que nos generan un poquito de incomodidad o lo que sea. Y la gestión no tienes que hacerla tú solo. Puedes hacerla en compañía, puedes hacerla, bueno, pues pidiendo ayuda o pidiendo un consejo. Entonces, la clave sería un poco eso, ¿no? Acepta la vida, ¿no? Acepta aquello que es incómodo, comprende aquello que es incómodo y gestiona aquello que es incómodo. O sea, Muy bien. al final solamente eres tú con eso que está aquí. Y de repente la clave está en comprender, analizar la relación que has establecido tú con esto. ¿Por qué esto tiene que dirigir tu vida en este momento? Algo con tu pareja, algo con el dinero, lo que hemos hablado, ¿no? ¿Por qué tiene que dirigir tu vida? ¿Por qué no puedes ser tú el que diga, yo aquí en el momento presente quiero aprender a relacionarme con esto? No es un poco el por qué está aquí, sino es qué puedo hacer con esto, qué me está diciendo Total. esto, qué necesidad hay aquí detrás de esto. Hay una necesidad de cambio, una necesidad de difícil quizás de moverme a otra zona, a otra ciudad, a cambiar de amigos, hablar, a cambiar de conductas. Acepta, comprende y gestiona, básicamente. Qué guay. Pues me quedo con este mensaje súper valioso y súper importante. Y nada, nos despedimos ya de este capítulo. Dar las gracias a nuestros oyentes bueno, nuestros oyentes por acompañarnos en un capítulo más. Y gracias a ti, Jaime, por tu tiempo, por el valor que has aportado a esta conversación y que espero que tengamos otra ocasión muy pronto para seguir charlando de temas tan interesantes y que puedan ayudar a nuestros oyentes.
Yo también lo espero, la verdad. Muchas gracias por darme este espacio y esta oportunidad y espero que se pueda volver a repetir y que, sí, espero haber transmitido bien, de manera eficiente y simple Seguro que algo, sí. algo tan complejo. Sí, sí, sí. Sí, es complejo, pero seguro que sí. Pues nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Chao.